vamos a ir con la palabra de esta noche que se llama reset, reset. Y traje acá, para mostrarles, a ver, no sé si se va a alcanzar a ver, pero este es el control que tenemos de nuestro aire, del despliegue de la pieza, y tienen, no sé si van a llegar a ver, acá abajo un puntito negro, y ahí chiquitito tiene escrito reset, reset. Y nosotros, bueno, el aire es frío-calor, pero hay veces como que se descontrola un poquito el aire, como que le ponemos para calefacción y empieza a enfriar en vez de tirar la calefacción. Entonces lo que hacemos nosotros es agarramos un clip o un alfiler, una aguja, y le ponemos acá en el reset. Le apretamos ahí y empiezan a aparecer todos numeritos, todo cosita, y se apaga y arranca de nuevo. Toda la configuración que tenía se fue y empieza a arrancar de nuevo. Y en base a esto, les comentaba esto por el título justamente de la prédica, Reset, porque somos también nosotros así como los controles muchas veces que necesitamos que aprieten ese botoncito de reset para comenzar de nuevo. Y hay una historia que me gusta mucho en la Biblia, que es una historia, es un libro de la Biblia, que es el libro de Jonás, la historia de Jonás, que es impresionante lo sobrenatural que es este libro, de todas las cosas que va pasando. Jonás es tan impresionante todo lo que... Son 4 capítulos cortitos, pero en cada uno de los capítulos tiene algo sobrenatural que pasa. Y es tremendo lo que Dios hace en la vida de Jonás. Pueden buscarlo, ahí en la Biblia está justamente como Jonás. No les voy a leer todo el libro de Jonás, pero son 4 capítulos cortitos, así que léanlo. Es uno de los pocos libros en la Biblia que termina con una pregunta, que Dios le hace al hombre, que Dios le hace a Jonás. Empieza cuando Dios le da una palabra a Jonás, le da una misión que tiene que hacer algo, y Jonás se enoja y dice, no voy a hacer eso, y estaba en una ciudad de Israel, y se va a Jope, que Jope era una ciudad también de Israel, un puerto, y Dios le dice, anda a Nínive, yo quiero que vayas a Nínive y que prediques lo que yo te voy a decir. El mensaje que yo te doy, quiero que vos vayas a Nínive y que le des este mensaje a los ninivitas. Jonás dice no, se enoja con Dios. Dice la Biblia que él quiere huir, escapar de la presencia de Dios. Entonces él se va a Jope, que era una ciudad portuaria, y ahí quiere tomarse un barco, dice que se paga su pasaje, y se quiere ir para Tarsis. Para entrar un poquito en contexto, donde él estaba, Jope, hasta Nínive, eran 800 kilómetros aproximadamente. Es como que tenía que ir, yo estoy ahora en Resistencia, Chaco, en la República Argentina, es como que yo de acá de Resistencia me quiera ir, tenga que ir hacia el sur, hacia Santa Fe, hacia Rosario. Es como que yo estoy en Jope y para ir a Nínive tengo que ir hacia el sur, hacia Rosario, por ejemplo. ¿Y qué hace Jonás? Se toma un barquito yendo para Tarsis, que Tarsis quedaba en España, y es como que yo, en vez de ir para Nínive, que sería Rosario, me voy para México. ¿Se entiende? Más o menos me fui al lado contrario del lugar donde yo tenía que ir. Bueno, ese era el contexto donde estaba Jonás. En vez de ir a la ciudad que Dios le mandó, se estaba yendo a un lugar totalmente contrario. Dice que van en el barco y que empieza a haber una tormenta muy fuerte, que el barco como que empieza a querer romperse, y Jonás dormía plácidamente ahí abajo del barquito. Entonces vienen los marineros, lo despiertan, y una tradición que tenían en esa época era tirar suertes, que se le decía, para ver a ver quién tenía la culpa de lo que estaba pasando. Y la suerte cayó en Jonás. Le preguntaron por qué pasaba esto, y Jonás le dice, yo soy siervo del Dios Altísimo, soy profeta de Dios, el que creó los cielos y la tierra, los mares, todo lo que existe, y estoy huyendo de su presencia. Entonces los marineros le dicen, ¿qué hacemos para solucionar esto? Y Jonás le dice, tírenme al mar, listo, deséchenme. Y los marineros dicen, no, pará, vamos a intentar, vayan todos sus remos, vamos a intentar solucionar nosotros, y la tormenta iba peor, agarraron los marineros y oraron a Dios, le dijeron, Señor, perdonanos por la muerte de este chico, de Jonás, perdónanos que no caiga sobre nosotros sangre inocente, y lo tiraron al mar.
Se calmó el mar, ¿y qué pasó? Lo que todos conocemos, vino el pescadito, algunos dicen ballena, la Biblia no dice que era una ballena, sino un pescado grande, que se tragó a Jonás. Y Jonás estuvo dentro del pez por 3 días y 3 noches. Luego el pescado lo escupió en la orilla del mar, agarra a Jonás, se va a Nínive, ahora sí, hace lo que tenía que hacer, se va a Nínive, predica el mensaje que Dios le dio, y dice que Nínive era tan grande esa ciudad que tardaba 3 días en recorrer la ciudad entera, 3 días en recorrer toda la ciudad. Él empezó a predicar el mensaje que Dios le dijo que era que dentro de 40 días Dios iba a destruir Nínive por la maldad que había en el pueblo. Empieza a predicar y este mensaje llega hasta el rey de Nínive, y el rey de Nínive emite un decreto en el cual ninguna persona ni animal iba a comer, sino que se ayunaba y que se tenían que vestir con ropas ásperas de luto y orar a Dios pidiéndole perdón, arrepintiéndose para ver si Dios tenía misericordia de ellos y no los destruía. ¿Qué pasa? Dios escucha ese clamor de ese pueblo, no los destruye. Jonás, recaliente, porque estaba recaliente, se va fuera de Nínive, a una montañita, dice que se hace una chocita y ahí miraba todo lo que pasaba. Crece una florcita, Dios hace crecer en la choza que él hizo un arbolito que le dé sombra, duerme el tipo tranquilo, al otro día se despierta y un gusanito comió la planta. Y él cuando ve que el gusano comió la planta y se secó, se calentó de nuevo, se recalentó con Dios hasta el punto de que quería morirse. Así tal cual dice la Biblia, se quería morir. Y Dios le dice, pero ¿por qué estás tan enojado? Y él estaba recaliente. Entonces Dios le dice, te enojaste por esta plantita que creció y se secó y vos no hiciste nada para que crezca y se seque. ¿Cómo yo no sentiré misericordia de este pueblo de Nínive que son más de 120.000 y no saben distinguir entre lo bueno y lo malo? Y así termina, le hice un resumen rápido del libro de Jonás y parafraseé algunas cosas, pero esto me deja muchas enseñanzas a mí y les abro mi corazón, es algo que Dios me habló a mí primero, es algo que Dios me estuvo ministrando mucho a mí en esta semana, en este tiempo de cuarentena, y se lo quería compartir. Enseñanza número 1, si le quieren poner número, es que nosotros podemos, y ya le lanzo las bombitas ahí con todo, podemos, seguime, como dice el pastor José Luis, podemos llegar a ser de bendición para otras personas, pero no hacer la voluntad de Dios. Nosotros podemos llegar a bendecir a otros, a hacerles bien a otros, pero no estar haciendo la voluntad de Dios o lo que Dios quiere para nosotros. ¿Por qué? Jonás estaba en el barco, Jonás estaba huyendo de la presencia de Dios. Y a través de eso, después cuando lo arrojan al agua los marineros tuvieron un encuentro con Dios, porque el agua se calmó la tempestad, y dice la Biblia en Jonás, capítulo 1, del 14 al 16, que los marineros empezaron a gritarle a Dios, por favor, perdónanos por matar a este hombre inocente, no nos tenga en cuenta este pecado. Dice que cuando lo tiraron se calmó, entonces los marineros reconocieron al Dios de Israel como su Dios. Decía antes de que la Biblia, de que cada uno de esos marineros tenía un Dios distinto. Entonces después de eso reconocieron a Dios como el único Dios. Dice, le presentaron una ofrenda y prometieron seguir adorando a Dios. Jonás fue de bendición para los marineros, pero Jonás no estaba haciendo la voluntad de Dios. Jonás estaba huyendo de la presencia de Dios, estaba haciendo algo totalmente contrario. ¿Por qué te digo esto? Porque no se trata de cuánto bendecimos a las personas, sino de que si estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Jesús mismo dijo en Mateo 7, del 21 al 23, de que va a llegar el tiempo que estemos delante de su presencia en el cielo y que muchos le van a decir, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, sanamos enfermos, hicimos campaña evangelística, levantamos iglesia, hicimos un discipulado, hicimos esto y lo otro, y que Jesús va a decir, no los conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad. Porque si bien hicieron cosas buenas, no hicieron lo que yo les mandé a ustedes que hagan.
Y Dios a cada uno de nosotros nos da una misión específica. Cuando lleguemos al cielo, Dios no nos va a preguntar, a ver a cuántos sanaste, a cuántos les predicaste. No, sino que nos va a preguntar, ¿hiciste lo que yo te pedí a vos que hagas? No se trata de lo que hagamos, sino que si estamos haciendo lo que Él quiere que hagamos. Y cada uno de nosotros tiene una misión específica de parte de Dios. Vamos con otra enseñanza. No debemos aferrarnos a los títulos, no debemos aferrarnos a lo que tenemos, no debemos aferrarnos a una chapa ministerial, no debemos aferrarnos a los dones, a los talentos. Jonás en ese momento se enojó, no, cuando Dios perdonó a Nínive, Jonás se enojó. ¿Por qué? Porque él era un profeta de Dios. En Segunda de Reyes nombra a Jonás como un verdadero profeta de Dios, que lo que él profetizaba se cumplía. Lo que él decía de parte de Dios, eso se hacía. Y Dios le mandó a Nínive, que, paréntesis, Nínive en ese momento era el ejército enemigo de Israel. Se cree, según escritos de la época, que el pueblo de Nínive era uno de los más crueles de toda la historia, que les gustaba torturar a los prisioneros de batalla, a los enemigos le gustaba torturar. Incluso hay escritos de algunos reyes ninivitas donde escriben cómo ellos torturaban a las personas por placer. Era un pueblo sanguinario. Y Jonás se fue justamente al reino enemigo, al reino de su enemigo, a predicar lo que Dios le mandó. Y él, como un profeta de Dios, se fue con la chapa ministerial. Acá viene el profeta, acá viene el siervo de Dios, y lo que yo digo se cumple y listo. ¿Y qué pasa? Él profetizó destrucción y Dios se arrepintió y dijo que los perdonó. Y el tipo se calentó. ¿Cómo si vos me hacés venir acá, me hacés profetizar esto y ahora me hacés quedar mal a mí ante las personas? ¿Qué te pasa vos? ¿Para qué me llamás que sea profeta si me hacés mandar a que haga algo y después no hacés eso? ¿Y quién queda mal? Yo quedo mal. En esa situación se encontraba Jonás. Él puso primero su chapa ministerial, él puso primero los dones que tenía, la posición que él tenía antes de a Dios, antes que lo que Dios en verdad quería hacer, antes que el amor que Dios tenía por esas personas. Jonás fue totalmente contrario a lo que nuestro Señor Jesús, años, siglos más adelante de lo que fue esa situación, nos enseñó cuando él estaba con sus discípulos y relata la historia en Juan 13, que estaban en una cena, en la última cena con sus discípulos, y que agarra a Jesús, dice que se levantó de la cena, se quitó el manto que tenía, tomó una toalla y empezó a lavarle los pies a cada uno de sus discípulos. A cada uno de sus discípulos Jesús empezó a lavarles los pies. Incluso Pedro le dice, Señor, ¿cómo me vas a lavar los pies? No, tenés que hacer eso. Pero en Juan 13, el versículo 13 dice, ustedes me llaman maestro y señor, y decís bien, porque lo soy, porque si soy el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies. Vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Wow, es tremendo esto lo que hizo Jesús. El mismo Jesús, el Mesías, el Señor, el Salvador, el maestro, él era el maestro de esos discípulos. Es como que era el pastor en ese momento, el líder de célula de esos discípulos, y agarra a Jesús y le lava los pies a sus discípulos. Y no es que tenían unos pies esculpidos, que se hacían las uñas, que se hacían las manicures, no. Eran carpinteros, eran pescadores, caminaban todo el día con sandalias. Tenían los pies que era una miseria, tenían hongo, callo, de todo lo que ustedes se imaginan, tenían esos pies duros, y Jesús se baja de su posición de maestro y empieza a lavarle los pies a cada uno de ellos. Y Jesús le decía a sus discípulos, no importa el título, no importa la chapa que yo tenga, yo sé quién soy yo, y mi identidad no depende del título, mi identidad no depende de lo que digan las personas, sino de lo que mi Padre dice de mí. Wow, Jesús, el maestro, se humilló y dice, empieza ese capítulo diciendo, y Jesús amó a sus discípulos y los amó hasta el fin.
Jesús luego le dice, esto tienen que hacer entre ustedes. Así es como se debe hacer. No aferrarse a un título, a una posición, a que yo soy líder, esto no tengo que hacer. No, Jesús enseñó de qué forma debía hacerse las cosas. No como Jonás, que se enojó con Dios para aferrarse a lo que era su chapa ministerial, a lo que era su ministerio. Wow, es tremendo. Les repito, esto es algo que Dios me estuvo hablando a mí primero. Me habló muy profundo, por eso es que le estoy compartiendo esto. Y necesitamos, sin importar el tiempo que nosotros llevamos de cristianos, o si estás por arrancar a partir de ahora a seguir a Jesús, necesitamos que una tras otra y tras otra vez el maestro, el alfarero, el carpintero, el creador de todo por excelencia, sea el que nos transforme. Me pasa algo muy particular y es que Dios sabe dónde tocar en mi corazón, sabe el reset, el botoncito justo que toca en mi corazón, donde me desarma por completo, donde caigo rendido a sus pies, donde me desarma y es como Jeremías 18, el alfarero que tiene esa vasija y que en la mano se le desarma la vasija, pero que el alfarero la sigue teniendo en su mano y la vuelve a armar a su imagen como Él quiere. Y así es Dios con nosotros. Somos como el control que muchas veces necesitamos que Dios nos haga un reset, que no necesitamos aferrarnos al pasado, a lo que ya vivimos, a experiencias o a triunfos pasados, sino que en Dios todas las cosas siempre van siendo nuevas. Y Dios todo lo hace nuevo, día tras día. Lo que el día de ayer nos sirvió para vencer el obstáculo que teníamos ayer, no nos va a servir para el obstáculo que se nos presente mañana, porque Dios siempre nos capacita, nos resetea, nos reinicia para poder superar ese obstáculo nuevo. Y así también es lo que quiere hacer con cada uno de nosotros. Sin importar dónde estés, dónde vaya lo que estés haciendo, la pregunta es, ¿estás haciendo lo que Dios quiere que hagas o estás haciendo lo que vos querés hacer? Podés ser de bendición para otros, pero no estar haciendo la voluntad de Dios. Y lo importante es hacer su voluntad. Para el mundo, puede ser que estemos en victoria cuando tengamos un súper trabajo, un súper sueldo, cuando tengamos fama, cuando muchos nos sigan en las redes sociales, cuando conseguimos un sueño que tenemos, pero a lo mejor eso no es la voluntad de Dios. Para Dios la victoria y la voluntad para cada uno de nosotros puede ser que yo esté en medio de una selva predicándole a 5 personas y para el mundo puede ser una derrota, pero para Dios es una victoria porque puede ser que esa sea su voluntad para mi vida y ahí estoy haciendo lo correcto. Veo también en esta historia lo que es la vida de Jonás, en este libro de Jonás, el amor misericordioso de Dios, el amor tan grande que Dios tiene por Jonás, por su siervo, el amor tan grande que Dios tiene por nosotros. Jonás hizo todo contrario a lo que Dios le pidió. Se fue en la dirección opuesta, huyó de la presencia de Dios, se escondió de Dios, como Adán cuando pecó, que se escondió de la presencia de Dios. Se fue lo más lejos posible de Dios, no quería saber nada con Dios, incluso quiso morirse cuando se arrojó cuando le dijeron al marino que le arrojen al mar, él quería morirse. Después a Dios mismo le dijo, me quiero morir, matame. Jonás hizo totalmente contrario a lo que Dios le dijo que tenía que hacer. No hizo la voluntad de Dios, pecó porque no hizo lo que tenía que hacer, no hizo lo que era bueno y lo correcto. Y Dios dice que tenía preparado, después de esa tormenta, que había dispuesto un pescado, ese famoso pescado, para que lo trague a Jonás. Dios había dispuesto algo bueno para él, a pesar de que Jonás estaba haciendo las cosas equivocadas. Luego Jonás se arrepiente. Hay un arrepentimiento verdadero en su corazón, porque le dice el Señor, voy a hacer lo que me mandaste hacer. El pescado, después, por órdenes de Dios, el pescado dice que lo escupe a Jonás en la orilla y Jonás va hacia Nínive y predica el mensaje que Dios le había mandado. Dios preparó cosas buenas para Jonás.
Dios le volvió a dar una segunda oportunidad a Jonás. Y esto lo veo en muchas partes de la Biblia. Cuando Pedro lo negó a Jesús, 3 veces lo negó. Después en Juan 21, Juan capítulo 21, el mismo Señor Jesús le prepara un desayuno a Pedro. No le dice, Pedro, ¿te acordás que me negaste? No, le prepara un desayuno. El mismo Jesús fue y buscó a Pedro, le preparó un desayuno, lo mimó, tuvo ese detalle con Pedro y le hace esas preguntas. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Seguime, seguime. Fue Jesús y lo buscó con su misericordia, con su amor tan grande, a pesar de que se había fallado, de que Pedro había fallado, y Pedro tomó la decisión de seguir a Jesús, así como Jonás, que le falló a Dios, pero ahí adentro el pez se arrepintió, pidió perdón y tomó la decisión de hacer lo que Dios le mandaba hacer. Su vida cambió, el amor de Dios lo abrazó. Cuando Elías después quiso bajar fuego del cielo, que mató a 500 profetas de Baal, después ese milagro tan grande que va Jezabel, lo amenaza, y él escapa, huye, un ángel le habla, le dice que siga un camino específico, le da comida, dice que él se mete en una cueva. Esta historia está en Primera de Reyes 19, y dice que en medio de eso empieza, cuando estaba en la cueva, Dios le dice que salga afuera, cuando está por salir hay un terremoto, hay mucho viento, empieza a tambalear todo, imagínense, él está dentro de la cueva, dice que empieza a caer fuego y que después de eso un silbo apacible, y en ese silbo apacible estaba Dios. Y cuando Elías sintió eso, dice que se tapó el rostro porque la presencia de Dios estaba ahí. El hombre que estaba acostumbrado a lo sobrenatural, al fuego, a las cosas extraordinarias, conoció una nueva faceta de Dios, tuvo un encuentro inesperado con Dios. Cuando menos se lo esperaba, la presencia de Dios lo abrazó y Dios le volvió a dar una misión y él tomó la decisión de responder a esa misión. Así como Pedro tomó la decisión de seguir a Jesús y como Jonás tomó la decisión luego de arrepentirse, de hacer lo que Dios le mandaba hacer, Elías también tomó esa decisión de seguirlo a Dios. Cuando Dios fue, lo abrazó, lo llamó de nuevo, ellos tomaron la decisión. Veo tan grande el amor y la misericordia de Dios, incluso en el mismo Adán. Adán, el que se equivocó, el que comió el fruto prohibido, el que no tenía que comer, el que hizo que todos nosotros caigamos, por así decirlo, en pecado, hasta que vino nuestro Señor Jesús. Del mismo Adán incluso Dios habla con mucho amor. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en Lucas 3:38, dice que Adán se encuentra en la genealogía de Jesús, y me encanta esto porque dice, Adán, hijo de Dios. ¡Wow! El Espíritu Santo quiso que en el Nuevo Testamento esté escrito que Adán el que le falló a Dios en el huerto, sea conocido como hijo de Dios. Qué grande es el amor de Dios. El mismo Adán el que le falló es conocido en el Nuevo Testamento como hijo de Dios. En Cantares dice que el amado va y busca a su amada, que va y busca a su princesa. Cantares 5:2 dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. Una voz, mi amado toca la puerta, ábreme, hermana mía, amada mía, paloma mía, perfecta mía. Dios buscándonos a nosotros, Dios buscando nuestro corazón, buscando tener intimidad, amistad con nosotros. Y así también está buscando tu vida en esta noche, te está buscando a vos, que corras a sus brazos, a su presencia. Y hay algo maravilloso para cerrar todo esto que me vuela la cabeza, es que cuando nosotros con un corazón arrepentido vamos a la presencia de Dios, cuando Él viene y nos llama y nos abraza, así como en esta noche que Él te está llamando, a lo mejor esta prédica, esta palabra, es un llamado de Dios para tu vida, para que vuelvas. A lo mejor estás como Jonás, yéndote a Tarsis cuando tenés que ir a Nínive,
y Dios con sus brazos de amor viene a buscarte en esta noche. Y me fascina que cuando Jonás se arrepintió, Dios vuelve a darle el mismo llamado. Dios le vuelve a dar el mismo llamado que le había dado antes de que él se equivoque, antes de que él peque. En Jonás 3, versículo 1 dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Wow, wow. En Elías pasó lo mismo, Dios le volvió a dar una misión de que vaya y haga algo. Cuando nosotros nos arrepentimos, vamos a la presencia de Dios con un corazón, como dice la palabra, contrito y humillado, el llamado de Dios vuelve a nuestra vida. Lo que Él había preparado para nosotros vuelve y es aún más poderoso. Es tremendo lo que pasa con Jonás, porque Dios le dice, anda y predica este mensaje. Y él fue y predicó ese mensaje y se produjo uno de los avivamientos más grandes de la historia, en el cual la ciudad entera se convirtió a Dios, desde el rey, desde el más alto hasta el más bajo, todos se entregaron su corazón a Dios. Él solamente tenía que predicar y Dios iba a hacer el resto. De lo que fue el fracaso de Jonás, el fracaso más grande en su vida, Dios lo transformó en el avivamiento más grande de esa historia. Dios lo transformó en el avivamiento más grande de ese momento. Lo que hoy puede ser que es tu fracaso, Dios lo puede transformar en un avivamiento para tu vida, para tu familia, para una ciudad, para una nación entera. Dios es especialista en cambiar llanto, tristeza, luto en alegría, muerte en vida, en risas. Dios es especialista en cambiar tumbas en jardines. Y es lo que quiere hacer en esta vida. El llamado de Dios para tu vida sigue intacto. Y hoy Dios está hablando a tu vida, te está diciendo, hagamos un reset, paremos un poquito, nos calmamos un poquito, empezá a examinar tus pasos si estás haciendo lo que yo te mandé a hacer o estás haciendo lo que vos querés hacer. Y si estás haciendo lo que vos querés hacer y no la voluntad de Dios, está su mano misericordiosa para ayudarte, para que vuelvas a reenfocarte. Y así como Jonás, te dice el Señor, levántate y ve a Nínive. Levántate y anda a la misión que Dios te mandó. Levántate y anda a hacer lo que Dios te mandó, porque Dios va a estar con vos. Si estás con un corazón arrepentido, con un corazón humillado, Dios te va a levantar, Dios lo va a hacer nuevo. Él es un Dios que le encanta transformar fracasos en avivamientos y lo quiere hacer en tu vida. Tenemos un Dios bueno, un Dios amable, un Dios dulce, pero también es fuego consumidor. Es un Dios santo de santidad y Él quiere tu corazón para santificar tu corazón, para apartarlo de todo mal, de todo pecado. Él está ahí como un Padre amoroso buscándote a vos. Quiere que hagamos un reset. Dios quiere hacer un reset en tu vida, tocar ese botón que vuelve todo al origen, que vuelve al original. Y así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, en lo profundo del pez, Jesús mismo decía, así como Él estuvo 3 días en el vientre del pez, así yo, el Hijo del Hombre, decía Jesús, voy a estar en el centro de la tierra, pero el tercer día me levantaré. Y necesitamos que esa resurrección gloriosa que pasó en Jesús pase en nosotros. Que así como en Jonás Dios tocó, hizo el reset, cuando Él estuvo muerto, pero la resurrección de Cristo volvió a ser, así también necesitamos que ese reset en nosotros produzca la resurrección de Cristo, que volvamos al origen y que Dios nos mande a Nínive porque Él irá con nosotros. Dios es especialista en cambiar tumbas en jardines. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Y acordate que de tu mayor fracaso, si tenés un corazón arrepentido y volvés a Dios, Él los va a transformar en tu más grande avivamiento. Que Dios te bendiga.